I'm gonna figure out what's going on in there. Yeah, no idea. Naughty boys get punished. Need to be punished. Don't forget it. Okay, who's excited to meet Santa? The person who did this, he was dressed like... What did you do? I'm gonna figure out what's going on in there. Yeah, no idea. Naughty boys get punished. Need to be punished. Don't forget it. Okay, who's excited to meet Santa? The person who did this, he was dressed like... What did you do? Silent Night, Deadly Night es una nueva versión del clásico de culto de 1984. Dirigida por Mike P. Nelson, la película se estrena en diciembre de 2025 y busca revivir la atmósfera oscura y polémica del original, pero con un enfoque más moderno y emocional. Se trata de un slasher navideño que combina terror sangriento, humor negro y un trasfondo dramático que explora el trauma, la inocencia perdida y la tensión entre la tradición festiva y la violencia inesperada, contexto y ambientación. La historia se sitúa en un entorno navideño típico: luces brillantes, villancicos, regalos y la figura icónica de Santa Claus. Sin embargo, esta atmósfera cálida y familiar se convierte en un contraste inquietante frente a los sucesos oscuros que se desarrollan. El director utiliza la estética navideña como un recurso narrativo. Lo que normalmente transmite alegría, aquí se transforma en un escenario de miedo y tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central, cuya infancia marcada por un evento traumático define gran parte de la trama. Su evolución psicológica es el núcleo de la película. Personajes secundarios, figuras que rodean a Billy, desde familiares hasta personas que lo acompañan en su vida adulta. Cada uno aporta matices a la historia, ya sea como apoyo, obstáculo o reflejo de la sociedad. El antagonista disfrazado de Santa Claus, más que un simple villano, representa la distorsión de un símbolo cultural. La película juega con la ironía de que el ícono de la felicidad infantil se convierta en fuente de pesadilla. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa explora cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. Dualidad de la Navidad. Se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. El filme cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. Estilo cinematográfico.
Dirección: Mike P. Nelson aporta un ritmo intenso, con escenas que alternan entre momentos de calma y explosiones de violencia. Fotografía: predominan los contrastes entre luces navideñas cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música: combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones: Rohan Campbell interpreta a Billy con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, acompañado por Ruby Modine y otros actores que enriquecen el relato. Importancia cultural: el remake de 2025 no solo revive un clásico polémico, sino que lo adapta a sensibilidades contemporáneas. Más enfoque en el drama humano que en el simple espectáculo sangriento. Relectura del mito de Santa Claus como figura ambivalente. Actualización visual y narrativa para atraer tanto a fanáticos del género como a nuevas audiencias. Conclusión: en definitiva, Silent Night, Deadly Night 2025 es una película que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de un slasher navideño, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una película que se convirtió en un referente dentro del cine de terror de los años 80 y que, con el paso del tiempo, ha sido reinterpretada y revalorizada como un clásico de culto. Su propuesta es audaz: tomar la festividad más luminosa y familiar del calendario, la Navidad, y transformarla en un escenario de miedo, tensión y violencia. La cinta juega con la ironía de que un símbolo culturalmente asociado con la inocencia y la alegría, Santa Claus, se convierta en el rostro del horror. La película no se limita a ofrecer sustos o escenas sangrientas. También explora temas como el trauma psicológico, la pérdida de la inocencia y la fragilidad de la mente humana frente a experiencias extremas. Por eso, aunque se la recuerda como un slasher navideño, su trasfondo es más complejo y profundo. Ambientación y atmósfera: la Navidad como telón de fondo, luces brillantes, villancicos, decoraciones, regalos y familias reunidas. Todo lo que normalmente transmite unión y felicidad, aquí se convierte en un contraste inquietante. El contraste visual: la fotografía utiliza colores cálidos y festivos para resaltar la ironía de los sucesos oscuros. Las luces navideñas, en lugar de transmitir paz, generan incomodidad. Espacios cotidianos, casas, tiendas, calles decoradas, lugares que deberían ser seguros, se transforman en escenarios de tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central. Su infancia marcada por un evento traumático define gran parte de su vida. La película explora cómo ese pasado lo afecta psicológicamente y lo transforma en la adultez, familia y cuidadores, figuras secundarias que rodean a Billy en su niñez y juventud. Algunos intentan ayudarlo, otros lo juzgan o lo presionan. Compañeros de trabajo y entorno social representan la sociedad común con sus rutinas y expectativas. El Santa Claus siniestro, más que un personaje, es un símbolo distorsionado. Representa la pérdida de inocencia y la transformación de un ícono cultural en fuente de miedo. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa muestra cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. La dualidad de la Navidad se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él
y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. La película cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. El miedo a lo cotidiano. El terror no proviene de monstruos sobrenaturales, sino de la distorsión de figuras familiares. Estilo cinematográfico. Dirección. El ritmo alterna entre momentos de calma y explosiones de tensión, manteniendo al espectador en constante alerta. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. El protagonista transmite vulnerabilidad y fuerza, acompañado por secundarios que enriquecen el relato. Importancia cultural. La película fue polémica en su estreno por el uso de Santa Claus como figura de terror. Se convirtió en un clásico de culto dentro del género slasher, influyendo en otras producciones que mezclan festividades con horror. Representa un ejemplo de cómo el cine puede subvertir símbolos culturales para generar impacto emocional. Su recepción inicial fue negativa por parte de sectores conservadores, pero con el tiempo se revalorizó como una obra transgresora. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night es mucho más que un slasher navideño. Es una obra que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de sustos o violencia, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una nueva versión del clásico de culto de 1984. Dirigida por Mike P. Nelson, la película se estrena en diciembre de 2025 y busca revivir la atmósfera oscura y polémica del original, pero con un enfoque más moderno y emocional. Se trata de un slasher navideño que combina terror sangriento, humor negro y un trasfondo dramático que explora el trauma, la inocencia perdida y la tensión entre la tradición festiva y la violencia inesperada, contexto y ambientación. La historia se sitúa en un entorno navideño típico, luces brillantes, villancicos, regalos y la figura icónica de Santa Claus. Sin embargo, esta atmósfera cálida y familiar se convierte en un contraste inquietante frente a los sucesos oscuros que se desarrollan. El director utiliza la estética navideña como un recurso narrativo. Lo que normalmente transmite alegría, aquí se transforma en un escenario de miedo y tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central, cuya infancia marcada por un evento traumático define gran parte de la trama. Su evolución psicológica es el núcleo de la película. Personajes secundarios, figuras que rodean a Billy, desde familiares hasta personas que lo acompañan en su vida adulta. Cada uno aporta matices a la historia, ya sea como apoyo, obstáculo o reflejo de la sociedad. El antagonista disfrazado de Santa Claus, más que un simple villano, representa la distorsión de un símbolo cultural. La película juega con la ironía de que el ícono de la felicidad infantil se convierta en fuente de pesadilla. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa explora cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. Dualidad de la Navidad. Se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural.
El filme cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. Estilo cinematográfico. Dirección: Mike P. Nelson aporta un ritmo intenso, con escenas que alternan entre momentos de calma y explosiones de violencia. Fotografía: predominan los contrastes entre luces navideñas cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música: combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones: Rohan Campbell interpreta a Billy con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, acompañado por Ruby Modine y otros actores que enriquecen el relato. Importancia cultural. El remake de 2025 no solo revive un clásico polémico, sino que lo adapta a sensibilidades contemporáneas. Más enfoque en el drama humano que en el simple espectáculo sangriento. Relectura del mito de Santa Claus como figura ambivalente. Actualización visual y narrativa para atraer tanto a fanáticos del género como a nuevas audiencias. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night 2025 es una película que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de un slasher navideño, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una película que se convirtió en un referente dentro del cine de terror de los años 80 y que, con el paso del tiempo, ha sido reinterpretada y revalorizada como un clásico de culto. Su propuesta es audaz: tomar la festividad más luminosa y familiar del calendario, la Navidad, y transformarla en un escenario de miedo, tensión y violencia. La cinta juega con la ironía de que un símbolo culturalmente asociado con la inocencia y la alegría, Santa Claus, se convierta en el rostro del horror. La película no se limita a ofrecer sustos o escenas sangrientas. También explora temas como el trauma psicológico, la pérdida de la inocencia y la fragilidad de la mente humana frente a experiencias extremas. Por eso, aunque se la recuerda como un slasher navideño, su trasfondo es más complejo y profundo. Ambientación y atmósfera. La Navidad como telón de fondo. Luces brillantes, villancicos, decoraciones, regalos y familias reunidas. Todo lo que normalmente transmite unión y felicidad, aquí se convierte en un contraste inquietante. El contraste visual. La fotografía utiliza colores cálidos y festivos para resaltar la ironía de los sucesos oscuros. Las luces navideñas, en lugar de transmitir paz, generan incomodidad. Espacios cotidianos, casas, tiendas, calles decoradas, lugares que deberían ser seguros, se transforman en escenarios de tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central. Su infancia marcada por un evento traumático define gran parte de su vida. La película explora cómo ese pasado lo afecta psicológicamente y lo transforma en la adultez. Familia y cuidadores, figuras secundarias que rodean a Billy en su niñez y juventud. Algunos intentan ayudarlo, otros lo juzgan o lo presionan. Compañeros de trabajo y entorno social representan la sociedad común con sus rutinas y expectativas. El Santa Claus siniestro, más que un personaje, es un símbolo distorsionado. Representa la pérdida de inocencia y la transformación de un ícono cultural en fuente de miedo. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa muestra cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras.
la dualidad de la Navidad, se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. La película cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. El miedo a lo cotidiano. El terror no proviene de monstruos sobrenaturales, sino de la distorsión de figuras familiares. Estilo cinematográfico. Dirección. El ritmo alterna entre momentos de calma y explosiones de tensión, manteniendo al espectador en constante alerta. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. El protagonista transmite vulnerabilidad y fuerza, acompañado por secundarios que enriquecen el relato. Importancia cultural. La película fue polémica en su estreno por el uso de Santa Claus como figura de terror. Se convirtió en un clásico de culto dentro del género slasher, influyendo en otras producciones que mezclan festividades con horror. Representa un ejemplo de cómo el cine puede subvertir símbolos culturales para generar impacto emocional. Su recepción inicial fue negativa por parte de sectores conservadores, pero con el tiempo se revalorizó como una obra transgresora. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night es mucho más que un slasher navideño. Es una obra que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de sustos o violencia, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una nueva versión del clásico de culto de 1984. Dirigida por Mike P. Nelson, la película se estrena en diciembre de 2025 y busca revivir la atmósfera oscura y polémica del original, pero con un enfoque más moderno y emocional. Se trata de un slasher navideño que combina terror sangriento, humor negro y un trasfondo dramático que explora el trauma, la inocencia perdida y la tensión entre la tradición festiva y la violencia inesperada, contexto y ambientación. La historia se sitúa en un entorno navideño típico, luces brillantes, villancicos, regalos y la figura icónica de Santa Claus. Sin embargo, esta atmósfera cálida y familiar se convierte en un contraste inquietante frente a los sucesos oscuros que se desarrollan. El director utiliza la estética navideña como un recurso narrativo. Lo que normalmente transmite alegría, aquí se transforma en un escenario de miedo y tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central, cuya infancia marcada por un evento traumático define gran parte de la trama. Su evolución psicológica es el núcleo de la película. Personajes secundarios, figuras que rodean a Billy, desde familiares hasta personas que lo acompañan en su vida adulta. Cada uno aporta matices a la historia, ya sea como apoyo, obstáculo o reflejo de la sociedad. El antagonista disfrazado de Santa Claus, más que un simple villano, representa la distorsión de un símbolo cultural. La película juega con la ironía de que el ícono de la felicidad infantil se convierta en fuente de pesadilla. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa explora cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. Dualidad de la Navidad. Se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente,
mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. El filme cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. Estilo cinematográfico. Dirección. Mike P. Nelson aporta un ritmo intenso, con escenas que alternan entre momentos de calma y explosiones de violencia. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces navideñas cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. Rohan Campbell interpreta a Billy con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, acompañado por Ruby Modine y otros actores que enriquecen el relato. Importancia cultural. El remake de 2025 no solo revive un clásico polémico, sino que lo adapta a sensibilidades contemporáneas. Más enfoque en el drama humano que en el simple espectáculo sangriento. Relectura del mito de Santa Claus como figura ambivalente. Actualización visual y narrativa para atraer tanto a fanáticos del género como a nuevas audiencias. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night 2025 es una película que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de un slasher navideño, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una película que se convirtió en un referente dentro del cine de terror de los años 80 y que, con el paso del tiempo, ha sido reinterpretada y revalorizada como un clásico de culto. Su propuesta es audaz: tomar la festividad más luminosa y familiar del calendario, la Navidad, y transformarla en un escenario de miedo, tensión y violencia. La cinta juega con la ironía de que un símbolo culturalmente asociado con la inocencia y la alegría, Santa Claus, se convierta en el rostro del horror. La película no se limita a ofrecer sustos o escenas sangrientas. También explora temas como el trauma psicológico, la pérdida de la inocencia y la fragilidad de la mente humana frente a experiencias extremas. Por eso, aunque se la recuerda como un slasher navideño, su trasfondo es más complejo y profundo. Ambientación y atmósfera. La Navidad como telón de fondo. Luces brillantes, villancicos, decoraciones, regalos y familias reunidas. Todo lo que normalmente transmite unión y felicidad, aquí se convierte en un contraste inquietante. El contraste visual. La fotografía utiliza colores cálidos y festivos para resaltar la ironía de los sucesos oscuros. Las luces navideñas, en lugar de transmitir paz, generan incomodidad. Espacios cotidianos, casas, tiendas, calles decoradas, lugares que deberían ser seguros, se transforman en escenarios de tensión. Personajes principales. Billy Chapman, protagonista central. Su infancia marcada por un evento traumático define gran parte de su vida. La película explora cómo ese pasado lo afecta psicológicamente y lo transforma en la adultez, familia y cuidadores, figuras secundarias que rodean a Billy en su niñez y juventud. Algunos intentan ayudarlo, otros lo juzgan o lo presionan. Compañeros de trabajo y entorno social representan la sociedad común con sus rutinas y expectativas. El Santa Claus siniestro, más que un personaje, es un símbolo distorsionado. Representa la pérdida de inocencia y la transformación de un ícono cultural en fuente de miedo. Temas centrales. Trauma y memoria.
La narrativa muestra cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. La dualidad de la Navidad se contrapone en la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. La película cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. El miedo a lo cotidiano. El terror no proviene de monstruos sobrenaturales, sino de la distorsión de figuras familiares. Estilo cinematográfico. Dirección. El ritmo alterna entre momentos de calma y explosiones de tensión, manteniendo al espectador en constante alerta. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. El protagonista transmite vulnerabilidad y fuerza, acompañado por secundarios que enriquecen el relato. Importancia cultural. La película fue polémica en su estreno por el uso de Santa Claus como figura de terror. Se convirtió en un clásico de culto dentro del género slasher, influyendo en otras producciones que mezclan festividades con horror. Representa un ejemplo de cómo el cine puede subvertir símbolos culturales para generar impacto emocional. Su recepción inicial fue negativa por parte de sectores conservadores, pero con el tiempo se revalorizó como una obra transgresora. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night es mucho más que un slasher navideño. Es una obra que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de sustos o violencia, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una nueva versión del clásico de culto de 1984. Dirigida por Mike P. Nelson, la película se estrena en diciembre de 2025 y busca revivir la atmósfera oscura y polémica del original, pero con un enfoque más moderno y emocional. Se trata de un slasher navideño que combina terror sangriento, humor negro y un trasfondo dramático que explora el trauma, la inocencia perdida y la tensión entre la tradición festiva y la violencia inesperada, contexto y ambientación. La historia se sitúa en un entorno navideño típico, luces brillantes, villancicos, regalos y la figura icónica de Santa Claus. Sin embargo, esta atmósfera cálida y familiar se convierte en un contraste inquietante frente a los sucesos oscuros que se desarrollan. El director utiliza la estética navideña como un recurso narrativo. Lo que normalmente transmite alegría, aquí se transforma en un escenario de miedo y tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central, cuya infancia marcada por un evento traumático define gran parte de la trama. Su evolución psicológica es el núcleo de la película. Personajes secundarios, figuras que rodean a Billy, desde familiares hasta personas que lo acompañan en su vida adulta. Cada uno aporta matices a la historia, ya sea como apoyo, obstáculo o reflejo de la sociedad. El antagonista disfrazado de Santa Claus, más que un simple villano, representa la distorsión de un símbolo cultural. La película juega con la ironía de que el ícono de la felicidad infantil se convierta en fuente de pesadilla. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa explora cómo un evento impactante en la infancia
puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. Dualidad de la Navidad. Se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. El filme cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. Estilo cinematográfico. Dirección. Mike P. Nelson aporta un ritmo intenso, con escenas que alternan entre momentos de calma y explosiones de violencia. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces navideñas cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. Rohan Campbell interpreta a Billy con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, acompañado por Ruby Modine y otros actores que enriquecen el relato. Importancia cultural. El remake de 2025 no solo revive un clásico polémico, sino que lo adapta a sensibilidades contemporáneas. Más enfoque en el drama humano que en el simple espectáculo sangriento. Relectura del mito de Santa Claus como figura ambivalente. Actualización visual y narrativa para atraer tanto a fanáticos del género como a nuevas audiencias. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night 2025 es una película que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de un slasher navideño, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una película que se convirtió en un referente dentro del cine de terror de los años 80 y que, con el paso del tiempo, ha sido reinterpretada y revalorizada como un clásico de culto. Su propuesta es audaz: tomar la festividad más luminosa y familiar del calendario, la Navidad, y transformarla en un escenario de miedo, tensión y violencia. La cinta juega con la ironía de que un símbolo culturalmente asociado con la inocencia y la alegría, Santa Claus, se convierta en el rostro del horror. La película no se limita a ofrecer sustos o escenas sangrientas. También explora temas como el trauma psicológico, la pérdida de la inocencia y la fragilidad de la mente humana frente a experiencias extremas. Por eso, aunque se la recuerda como un slasher navideño, su trasfondo es más complejo y profundo. Ambientación y atmósfera. La Navidad como telón de fondo. Luces brillantes, villancicos, decoraciones, regalos y familias reunidas. Todo lo que normalmente transmite unión y felicidad, aquí se convierte en un contraste inquietante. El contraste visual. La fotografía utiliza colores cálidos y festivos para resaltar la ironía de los sucesos oscuros. Las luces navideñas, en lugar de transmitir paz, generan incomodidad. Espacios cotidianos, casas, tiendas, calles decoradas, lugares que deberían ser seguros, se transforman en escenarios de tensión. Personajes principales. Billy Chapman, protagonista central. Su infancia marcada por un evento traumático define gran parte de su vida. La película explora cómo ese pasado lo afecta psicológicamente y lo transforma en la adultez, familia y cuidadores, figuras secundarias que rodean a Billy en su niñez y juventud. Algunos intentan ayudarlo, otros lo juzgan o lo presionan. Compañeros de trabajo y entorno social representan la sociedad común con sus rutinas y expectativas. El Santa Claus siniestro, más que un personaje, es un símbolo distorsionado,
representa la pérdida de inocencia y la transformación de un ícono cultural en fuente de miedo. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa muestra cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. La dualidad de la Navidad se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. La película cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. El miedo a lo cotidiano. El terror no proviene de monstruos sobrenaturales, sino de la distorsión de figuras familiares. Estilo cinematográfico. Dirección. El ritmo alterna entre momentos de calma y explosiones de tensión, manteniendo al espectador en constante alerta. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. El protagonista transmite vulnerabilidad y fuerza, acompañado por secundarios que enriquecen el relato. Importancia cultural. La película fue polémica en su estreno por el uso de Santa Claus como figura de terror. Se convirtió en un clásico de culto dentro del género slasher, influyendo en otras producciones que mezclan festividades con horror. Representa un ejemplo de cómo el cine puede subvertir símbolos culturales para generar impacto emocional. Su recepción inicial fue negativa por parte de sectores conservadores, pero con el tiempo se revalorizó como una obra transgresora. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night es mucho más que un slasher navideño. Es una obra que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de sustos o violencia, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una nueva versión del clásico de culto de 1984. Dirigida por Mike P. Nelson, la película se estrena en diciembre de 2025 y busca revivir la atmósfera oscura y polémica del original, pero con un enfoque más moderno y emocional. Se trata de un slasher navideño que combina terror sangriento, humor negro y un trasfondo dramático que explora el trauma, la inocencia perdida y la tensión entre la tradición festiva y la violencia inesperada, contexto y ambientación. La historia se sitúa en un entorno navideño típico: luces brillantes, villancicos, regalos y la figura icónica de Santa Claus. Sin embargo, esta atmósfera cálida y familiar se convierte en un contraste inquietante frente a los sucesos oscuros que se desarrollan. El director utiliza la estética navideña como un recurso narrativo. Lo que normalmente transmite alegría, aquí se transforma en un escenario de miedo y tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central, cuya infancia marcada por un evento traumático define gran parte de la trama. Su evolución psicológica es el núcleo de la película. Personajes secundarios, figuras que rodean a Billy, desde familiares hasta personas que lo acompañan en su vida adulta. Cada uno aporta matices a la historia, ya sea como apoyo, obstáculo o reflejo de la sociedad. El antagonista disfrazado de Santa Claus, más que un simple villano, representa la distorsión de un símbolo cultural.
La película juega con la ironía de que el ícono de la felicidad infantil se convierta en fuente de pesadilla. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa explora cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. Dualidad de la Navidad. Se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. El filme cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. Estilo cinematográfico. Dirección: Mike P. Nelson aporta un ritmo intenso, con escenas que alternan entre momentos de calma y explosiones de violencia. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces navideñas cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. Rohan Campbell interpreta a Billy con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, acompañado por Ruby Modine y otros actores que enriquecen el relato. Importancia cultural. El remake de 2025 no solo revive un clásico polémico, sino que lo adapta a sensibilidades contemporáneas. Más enfoque en el drama humano que en el simple espectáculo sangriento. Relectura del mito de Santa Claus como figura ambivalente. Actualización visual y narrativa para atraer tanto a fanáticos del género como a nuevas audiencias. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night 2025 es una película que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de un slasher navideño, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una película que se convirtió en un referente dentro del cine de terror de los años 80 y que, con el paso del tiempo, ha sido reinterpretada y revalorizada como un clásico de culto. Su propuesta es audaz: tomar la festividad más luminosa y familiar del calendario, la Navidad, y transformarla en un escenario de miedo, tensión y violencia. La cinta juega con la ironía de que un símbolo culturalmente asociado con la inocencia y la alegría, Santa Claus, se convierta en el rostro del horror. La película no se limita a ofrecer sustos o escenas sangrientas. También explora temas como el trauma psicológico, la pérdida de la inocencia y la fragilidad de la mente humana frente a experiencias extremas. Por eso, aunque se la recuerda como un slasher navideño, su trasfondo es más complejo y profundo. Ambientación y atmósfera. La Navidad como telón de fondo. Luces brillantes, villancicos, decoraciones, regalos y familias reunidas. Todo lo que normalmente transmite unión y felicidad, aquí se convierte en un contraste inquietante. El contraste visual. La fotografía utiliza colores cálidos y festivos para resaltar la ironía de los sucesos oscuros. Las luces navideñas, en lugar de transmitir paz, generan incomodidad. Espacios cotidianos, casas, tiendas, calles decoradas, lugares que deberían ser seguros, se transforman en escenarios de tensión. Personajes principales. Billy Chapman, protagonista central. Su infancia marcada por un evento traumático define gran parte de su vida. La película explora cómo ese pasado lo afecta psicológicamente y lo transforma en la adultez. Familia y cuidadores, figuras secundarias que rodean a Billy en su niñez y juventud. Algunos intentan ayudarlo, otros lo juzgan o lo presionan,
compañeros de trabajo y entorno social. Representan la sociedad común con sus rutinas y expectativas. El Santa Claus siniestro, más que un personaje, es un símbolo distorsionado. Representa la pérdida de inocencia y la transformación de un ícono cultural en fuente de miedo. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa muestra cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. La dualidad de la Navidad se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. La película cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. El miedo a lo cotidiano. El terror no proviene de monstruos sobrenaturales, sino de la distorsión de figuras familiares. Estilo cinematográfico. Dirección. El ritmo alterna entre momentos de calma y explosiones de tensión, manteniendo al espectador en constante alerta. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. El protagonista transmite vulnerabilidad y fuerza, acompañado por secundarios que enriquecen el relato. Importancia cultural. La película fue polémica en su estreno por el uso de Santa Claus como figura de terror. Se convirtió en un clásico de culto dentro del género slasher, influyendo en otras producciones que mezclan festividades con horror. Representa un ejemplo de cómo el cine puede subvertir símbolos culturales para generar impacto emocional. Su recepción inicial fue negativa por parte de sectores conservadores, pero con el tiempo se revalorizó como una obra transgresora. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night es mucho más que un slasher navideño. Es una obra que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de sustos o violencia, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una nueva versión del clásico de culto de 1984. Dirigida por Mike P. Nelson, la película se estrena en diciembre de 2025 y busca revivir la atmósfera oscura y polémica del original, pero con un enfoque más moderno y emocional. Se trata de un slasher navideño que combina terror sangriento, humor negro y un trasfondo dramático que explora el trauma, la inocencia perdida y la tensión entre la tradición festiva y la violencia inesperada. Contexto y ambientación. La historia se sitúa en un entorno navideño típico: luces brillantes, villancicos, regalos y la figura icónica de Santa Claus. Sin embargo, esta atmósfera cálida y familiar se convierte en un contraste inquietante frente a los sucesos oscuros que se desarrollan. El director utiliza la estética navideña como un recurso narrativo. Lo que normalmente transmite alegría, aquí se transforma en un escenario de miedo y tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central, cuya infancia marcada por un evento traumático define gran parte de la trama. Su evolución psicológica es el núcleo de la película. Personajes secundarios, figuras que rodean a Billy, desde familiares hasta personas que lo acompañan en su vida adulta. Cada uno aporta matices a la historia, ya sea como apoyo, obstáculo o reflejo de la sociedad.
el antagonista disfrazado de Santa Claus, más que un simple villano, representa la distorsión de un símbolo cultural. La película juega con la ironía de que el ícono de la felicidad infantil se convierta en fuente de pesadilla. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa explora cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. Dualidad de la Navidad. Se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. El filme cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. Estilo cinematográfico. Dirección: Mike P. Nelson aporta un ritmo intenso, con escenas que alternan entre momentos de calma y explosiones de violencia. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces navideñas cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. Rohan Campbell interpreta a Billy con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, acompañado por Ruby Modine y otros actores que enriquecen el relato. Importancia cultural. El remake de 2025 no solo revive un clásico polémico, sino que lo adapta a sensibilidades contemporáneas. Más enfoque en el drama humano que en el simple espectáculo sangriento. Relectura del mito de Santa Claus como figura ambivalente. Actualización visual y narrativa para atraer tanto a fanáticos del género como a nuevas audiencias. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night 2025 es una película que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de un slasher navideño, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una película que se convirtió en un referente dentro del cine de terror de los años 80 y que, con el paso del tiempo, ha sido reinterpretada y revalorizada como un clásico de culto. Su propuesta es audaz: tomar la festividad más luminosa y familiar del calendario, la Navidad, y transformarla en un escenario de miedo, tensión y violencia. La cinta juega con la ironía de que un símbolo culturalmente asociado con la inocencia y la alegría, Santa Claus, se convierta en el rostro del horror. La película no se limita a ofrecer sustos o escenas sangrientas. También explora temas como el trauma psicológico, la pérdida de la inocencia y la fragilidad de la mente humana frente a experiencias extremas. Por eso, aunque se la recuerda como un slasher navideño, su trasfondo es más complejo y profundo. Ambientación y atmósfera. La Navidad como telón de fondo. Luces brillantes, villancicos, decoraciones, regalos y familias reunidas. Todo lo que normalmente transmite unión y felicidad, aquí se convierte en un contraste inquietante. El contraste visual. La fotografía utiliza colores cálidos y festivos para resaltar la ironía de los sucesos oscuros. Las luces navideñas, en lugar de transmitir paz, generan incomodidad. Espacios cotidianos, casas, tiendas, calles decoradas, lugares que deberían ser seguros, se transforman en escenarios de tensión. Personajes principales. Billy Chapman, protagonista central. Su infancia marcada por un evento traumático define gran parte de su vida. La película explora cómo ese pasado lo afecta psicológicamente y lo transforma en la adultez,
familia y cuidadores, figuras secundarias que rodean a Billy en su niñez y juventud. Algunos intentan ayudarlo, otros lo juzgan o lo presionan. Compañeros de trabajo y entorno social representan la sociedad común con sus rutinas y expectativas. El Santa Claus siniestro, más que un personaje, es un símbolo distorsionado. Representa la pérdida de inocencia y la transformación de un ícono cultural en fuente de miedo. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa muestra cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. La dualidad de la Navidad se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. La película cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. El miedo a lo cotidiano. El terror no proviene de monstruos sobrenaturales, sino de la distorsión de figuras familiares. Estilo cinematográfico. Dirección. El ritmo alterna entre momentos de calma y explosiones de tensión, manteniendo al espectador en constante alerta. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. El protagonista transmite vulnerabilidad y fuerza, acompañado por secundarios que enriquecen el relato. Importancia cultural. La película fue polémica en su estreno por el uso de Santa Claus como figura de terror. Se convirtió en un clásico de culto dentro del género slasher, influyendo en otras producciones que mezclan festividades con horror. Representa un ejemplo de cómo el cine puede subvertir símbolos culturales para generar impacto emocional. Su recepción inicial fue negativa por parte de sectores conservadores, pero con el tiempo se revalorizó como una obra transgresora. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night es mucho más que un slasher navideño. Es una obra que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de sustos o violencia, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una nueva versión del clásico de culto de 1984. Dirigida por Mike P. Nelson, la película se estrena en diciembre de 2025 y busca revivir la atmósfera oscura y polémica del original, pero con un enfoque más moderno y emocional. Se trata de un slasher navideño que combina terror sangriento, humor negro y un trasfondo dramático que explora el trauma, la inocencia perdida y la tensión entre la tradición festiva y la violencia inesperada, contexto y ambientación. La historia se sitúa en un entorno navideño típico: luces brillantes, villancicos, regalos y la figura icónica de Santa Claus. Sin embargo, esta atmósfera cálida y familiar se convierte en un contraste inquietante frente a los sucesos oscuros que se desarrollan. El director utiliza la estética navideña como un recurso narrativo. Lo que normalmente transmite alegría, aquí se transforma en un escenario de miedo y tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central, cuya infancia marcada por un evento traumático define gran parte de la trama. Su evolución psicológica es el núcleo de la película. Personajes secundarios, figuras que rodean a Billy.
desde familiares hasta personas que lo acompañan en su vida adulta. Cada uno aporta matices a la historia, ya sea como apoyo, obstáculo o reflejo de la sociedad. El antagonista disfrazado de Santa Claus, más que un simple villano, representa la distorsión de un símbolo cultural. La película juega con la ironía de que el ícono de la felicidad infantil se convierta en fuente de pesadilla. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa explora cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. Dualidad de la Navidad. Se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. El filme cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. Estilo cinematográfico. Dirección: Mike P. Nelson aporta un ritmo intenso, con escenas que alternan entre momentos de calma y explosiones de violencia. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces navideñas cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. Rohan Campbell interpreta a Billy con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, acompañado por Ruby Modine y otros actores que enriquecen el relato. Importancia cultural. El remake de 2025 no solo revive un clásico polémico, sino que lo adapta a sensibilidades contemporáneas. Más enfoque en el drama humano que en el simple espectáculo sangriento. Relectura del mito de Santa Claus como figura ambivalente. Actualización visual y narrativa para atraer tanto a fanáticos del género como a nuevas audiencias. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night 2025 es una película que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de un slasher navideño, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una película que se convirtió en un referente dentro del cine de terror de los años 80 y que, con el paso del tiempo, ha sido reinterpretada y revalorizada como un clásico de culto. Su propuesta es audaz: tomar la festividad más luminosa y familiar del calendario, la Navidad, y transformarla en un escenario de miedo, tensión y violencia. La cinta juega con la ironía de que un símbolo culturalmente asociado con la inocencia y la alegría, Santa Claus, se convierta en el rostro del horror. La película no se limita a ofrecer sustos o escenas sangrientas. También explora temas como el trauma psicológico, la pérdida de la inocencia y la fragilidad de la mente humana frente a experiencias extremas. Por eso, aunque se la recuerda como un slasher navideño, su trasfondo es más complejo y profundo. Ambientación y atmósfera. La Navidad como telón de fondo. Luces brillantes, villancicos, decoraciones, regalos y familias reunidas. Todo lo que normalmente transmite unión y felicidad, aquí se convierte en un contraste inquietante. El contraste visual. La fotografía utiliza colores cálidos y festivos para resaltar la ironía de los sucesos oscuros. Las luces navideñas, en lugar de transmitir paz, generan incomodidad. Espacios cotidianos, casas, tiendas, calles decoradas, lugares que deberían ser seguros, se transforman en escenarios de tensión. Personajes principales. Billy Chapman, protagonista central.
Su infancia marcada por un evento traumático define gran parte de su vida. La película explora cómo ese pasado lo afecta psicológicamente y lo transforma en la adultez, familia y cuidadores, figuras secundarias que rodean a Billy en su niñez y juventud. Algunos intentan ayudarlo, otros lo juzgan o lo presionan. Compañeros de trabajo y entorno social representan la sociedad común con sus rutinas y expectativas. El Santa Claus siniestro, más que un personaje, es un símbolo distorsionado. Representa la pérdida de inocencia y la transformación de un ícono cultural en fuente de miedo. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa muestra cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. La dualidad de la Navidad se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. La película cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. El miedo a lo cotidiano. El terror no proviene de monstruos sobrenaturales, sino de la distorsión de figuras familiares. Estilo cinematográfico. Dirección. El ritmo alterna entre momentos de calma y explosiones de tensión, manteniendo al espectador en constante alerta. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. El protagonista transmite vulnerabilidad y fuerza, acompañado por secundarios que enriquecen el relato. Importancia cultural. La película fue polémica en su estreno por el uso de Santa Claus como figura de terror. Se convirtió en un clásico de culto dentro del género slasher, influyendo en otras producciones que mezclan festividades con horror. Representa un ejemplo de cómo el cine puede subvertir símbolos culturales para generar impacto emocional. Su recepción inicial fue negativa por parte de sectores conservadores, pero con el tiempo se revalorizó como una obra transgresora. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night es mucho más que un slasher navideño. Es una obra que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de sustos o violencia, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una nueva versión del clásico de culto de 1984. Dirigida por Mike P. Nelson, la película se estrena en diciembre de 2025 y busca revivir la atmósfera oscura y polémica del original, pero con un enfoque más moderno y emocional. Se trata de un slasher navideño que combina terror sangriento, humor negro y un trasfondo dramático que explora el trauma, la inocencia perdida y la tensión entre la tradición festiva y la violencia inesperada, contexto y ambientación. La historia se sitúa en un entorno navideño típico: luces brillantes, villancicos, regalos y la figura icónica de Santa Claus. Sin embargo, esta atmósfera cálida y familiar se convierte en un contraste inquietante frente a los sucesos oscuros que se desarrollan. El director utiliza la estética navideña como un recurso narrativo. Lo que normalmente transmite alegría, aquí se transforma en un escenario de miedo y tensión. Personajes principales: Billy Chapman,
protagonista central, cuya infancia marcada por un evento traumático define gran parte de la trama. Su evolución psicológica es el núcleo de la película. Personajes secundarios, figuras que rodean a Billy, desde familiares hasta personas que lo acompañan en su vida adulta. Cada uno aporta matices a la historia, ya sea como apoyo, obstáculo o reflejo de la sociedad. El antagonista disfrazado de Santa Claus, más que un simple villano, representa la distorsión de un símbolo cultural. La película juega con la ironía de que el ícono de la felicidad infantil se convierta en fuente de pesadilla. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa explora cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. Dualidad de la Navidad. Se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. El filme cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. Estilo cinematográfico. Dirección: Mike P. Nelson aporta un ritmo intenso, con escenas que alternan entre momentos de calma y explosiones de violencia. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces navideñas cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. Rohan Campbell interpreta a Billy con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, acompañado por Ruby Modine y otros actores que enriquecen el relato. Importancia cultural. El remake de 2025 no solo revive un clásico polémico, sino que lo adapta a sensibilidades contemporáneas. Más enfoque en el drama humano que en el simple espectáculo sangriento. Relectura del mito de Santa Claus como figura ambivalente. Actualización visual y narrativa para atraer tanto a fanáticos del género como a nuevas audiencias. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night 2025 es una película que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de un slasher navideño, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una película que se convirtió en un referente dentro del cine de terror de los años 80 y que, con el paso del tiempo, ha sido reinterpretada y revalorizada como un clásico de culto. Su propuesta es audaz: tomar la festividad más luminosa y familiar del calendario, la Navidad, y transformarla en un escenario de miedo, tensión y violencia. La cinta juega con la ironía de que un símbolo culturalmente asociado con la inocencia y la alegría, Santa Claus, se convierta en el rostro del horror. La película no se limita a ofrecer sustos o escenas sangrientas. También explora temas como el trauma psicológico, la pérdida de la inocencia y la fragilidad de la mente humana frente a experiencias extremas. Por eso, aunque se la recuerda como un slasher navideño, su trasfondo es más complejo y profundo. Ambientación y atmósfera. La Navidad como telón de fondo. Luces brillantes, villancicos, decoraciones, regalos y familias reunidas. Todo lo que normalmente transmite unión y felicidad, aquí se convierte en un contraste inquietante. El contraste visual. La fotografía utiliza colores cálidos y festivos para resaltar la ironía de los sucesos oscuros. Las luces navideñas, en lugar de transmitir paz, generan incomodidad. Espacios cotidianos,
casas, tiendas, calles decoradas, lugares que deberían ser seguros, se transforman en escenarios de tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central. Su infancia marcada por un evento traumático define gran parte de su vida. La película explora cómo ese pasado lo afecta psicológicamente y lo transforma en la adultez. Familia y cuidadores, figuras secundarias que rodean a Billy en su niñez y juventud. Algunos intentan ayudarlo, otros lo juzgan o lo presionan. Compañeros de trabajo y entorno social representan la sociedad común con sus rutinas y expectativas. El Santa Claus siniestro, más que un personaje, es un símbolo distorsionado. Representa la pérdida de inocencia y la transformación de un ícono cultural en fuente de miedo. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa muestra cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. La dualidad de la Navidad se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. La película cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. El miedo a lo cotidiano. El terror no proviene de monstruos sobrenaturales, sino de la distorsión de figuras familiares. Estilo cinematográfico. Dirección. El ritmo alterna entre momentos de calma y explosiones de tensión, manteniendo al espectador en constante alerta. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. El protagonista transmite vulnerabilidad y fuerza, acompañado por secundarios que enriquecen el relato. Importancia cultural. La película fue polémica en su estreno por el uso de Santa Claus como figura de terror. Se convirtió en un clásico de culto dentro del género slasher, influyendo en otras producciones que mezclan festividades con horror. Representa un ejemplo de cómo el cine puede subvertir símbolos culturales para generar impacto emocional. Su recepción inicial fue negativa por parte de sectores conservadores, pero con el tiempo se revalorizó como una obra transgresora. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night es mucho más que un slasher navideño. Es una obra que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de sustos o violencia, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una nueva versión del clásico de culto de 1984. Dirigida por Mike P. Nelson, la película se estrena en diciembre de 2025 y busca revivir la atmósfera oscura y polémica del original, pero con un enfoque más moderno y emocional. Se trata de un slasher navideño que combina terror sangriento, humor negro y un trasfondo dramático que explora el trauma, la inocencia perdida y la tensión entre la tradición festiva y la violencia inesperada. Contexto y ambientación. La historia se sitúa en un entorno navideño típico: luces brillantes, villancicos, regalos y la figura icónica de Santa Claus. Sin embargo, esta atmósfera cálida y familiar se convierte en un contraste inquietante frente a los sucesos oscuros que se desarrollan. El director utiliza la estética navideña como un recurso narrativo,
Lo que normalmente transmite alegría, aquí se transforma en un escenario de miedo y tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central, cuya infancia marcada por un evento traumático define gran parte de la trama. Su evolución psicológica es el núcleo de la película. Personajes secundarios, figuras que rodean a Billy, desde familiares hasta personas que lo acompañan en su vida adulta. Cada uno aporta matices a la historia, ya sea como apoyo, obstáculo o reflejo de la sociedad. El antagonista disfrazado de Santa Claus, más que un simple villano, representa la distorsión de un símbolo cultural. La película juega con la ironía de que el ícono de la felicidad infantil se convierta en fuente de pesadilla. Temas centrales: trauma y memoria. La narrativa explora cómo un evento impactante en la infancia puede moldear la percepción del mundo y las relaciones futuras. Dualidad de la Navidad. Se contraponen la alegría festiva y la oscuridad latente, mostrando que incluso las celebraciones pueden esconder sombras. Identidad y destino. El protagonista lucha entre lo que la sociedad espera de él y lo que su pasado le ha impuesto. Crítica cultural. El filme cuestiona la comercialización de la Navidad y cómo los símbolos pueden perder su inocencia. Estilo cinematográfico. Dirección: Mike P. Nelson aporta un ritmo intenso, con escenas que alternan entre momentos de calma y explosiones de violencia. Fotografía. Predominan los contrastes entre luces navideñas cálidas y sombras frías, reforzando la tensión psicológica. Música. Combina villancicos distorsionados con composiciones originales que generan incomodidad y suspense. Actuaciones. Rohan Campbell interpreta a Billy con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, acompañado por Ruby Modine y otros actores que enriquecen el relato. Importancia cultural. El remake de 2025 no solo revive un clásico polémico, sino que lo adapta a sensibilidades contemporáneas. Más enfoque en el drama humano que en el simple espectáculo sangriento. Relectura del mito de Santa Claus como figura ambivalente. Actualización visual y narrativa para atraer tanto a fanáticos del género como a nuevas audiencias. Conclusión. En definitiva, Silent Night, Deadly Night 2025 es una película que mezcla terror, crítica social y atmósfera festiva en un relato que busca incomodar y fascinar al mismo tiempo. No se trata solo de un slasher navideño, sino de una reflexión sobre cómo los símbolos culturales pueden transformarse en portadores de miedo cuando se enfrentan a la fragilidad humana. Silent Night, Deadly Night es una película que se convirtió en un referente dentro del cine de terror de los años 80 y que, con el paso del tiempo, ha sido reinterpretada y revalorizada como un clásico de culto. Su propuesta es audaz: tomar la festividad más luminosa y familiar del calendario, la Navidad, y transformarla en un escenario de miedo, tensión y violencia. La cinta juega con la ironía de que un símbolo culturalmente asociado con la inocencia y la alegría, Santa Claus, se convierta en el rostro del horror. La película no se limita a ofrecer sustos o escenas sangrientas. También explora temas como el trauma psicológico, la pérdida de la inocencia y la fragilidad de la mente humana frente a experiencias extremas. Por eso, aunque se la recuerda como un slasher navideño, su trasfondo es más complejo y profundo. Ambientación y atmósfera. La Navidad como telón de fondo. Luces brillantes, villancicos, decoraciones, regalos y familias reunidas. Todo lo que normalmente transmite unión y felicidad, aquí se convierte en un contraste inquietante. El contraste visual. La fotografía utiliza colores cálidos y festivos
para resaltar la ironía de los sucesos oscuros. Las luces navideñas, en lugar de transmitir paz, generan incomodidad. Espacios cotidianos, casas, tiendas, calles decoradas, lugares que deberían ser seguros, se transforman en escenarios de tensión. Personajes principales: Billy Chapman, protagonista central. Su infancia marcada por un evento traumático define gran parte de su vida. La película explora cómo ese pasado lo afecta psicológicamente y lo transforma en la adultez. Familia y cuidadores, figuras secundarias que rodean a Billy en su niñez y juventud. Algunos intentan ayudarlo, otros lo juzgan o lo presionan. Compañeros de trabajo y entorno social representan la sociedad común con sus rutinas y expectativas. El Santa Claus siniestro, más que un personaje, es un símbolo distorsionado. Representa la pérdida de inocencia